Hola, ¿qué tal? En este vídeo vas a aprender los conceptos básicos y no tan básicos para no andar demasiado perdido en el mundo de la edición de sonido digital. Concretamente vamos a ver qué es el sonido desde el punto de vista físico, qué es el espectro audible, qué es el decibelio, cómo se digitaliza un sonido, veremos compresión y formatos y terminaremos con un pequeño apéndice de vocabulario en el que veremos algunos términos de sonido digital que tienes que conocer. ¿Qué es el sonido? Desde el punto de vista físico, el sonido es una onda, que se representa visualmente mediante una señal senoidal, que como se puede observar es una señal que se repite continuamente en el tiempo. Tenemos que conocer tres características fundamentales que tienen este tipo de señales. La primera es la amplitud, que es la distancia que toma la señal con respecto al eje y que en señales de sonido se relaciona con el volumen del mismo. La segunda característica es el periodo, que es el tiempo que tarda la señal en repetirse y que se mide en segundos. Y por último tenemos la frecuencia, que es el número de veces que una señal se repite en un segundo y que se mide en hercios. Por ejemplo, una señal que se repita 100 veces en un segundo, pues diremos que tiene una frecuencia de 100 hercios. El periodo y la frecuencia son inversos. Eso significa que para calcular la frecuencia lo puedes hacer por medio del inverso del periodo y para calcular el periodo como el inverso de la frecuencia. El espectro audible. Primero tenemos que ver qué es eso del espectro. El espectro en física es un conjunto, una gama, un abanico. Así, el espectro audible será el conjunto de frecuencias que el ser humano es capaz de percibir. Va de los 20 hercios a los 20.000 hercios, 20 kilohercios. Aunque ese ancho de banda se ve reducido sobre todo en las frecuencias altas con la edad. Conforme nos vamos haciendo mayores vamos perdiendo algunas de esas frecuencias y dejamos de escucharlas. Las frecuencias que están aproximadamente entre los 20 y los 400 hercios reciben el nombre de graves, entre los 400 y los 1600 son frecuencias o sonidos medios y entre los 1600 y los 20.000 hercios reciben el nombre de frecuencias o sonidos agudos. Por debajo de los 20 hercios se encuentran los denominados infrasonidos y por encima de los 20 kHz los ultrasonidos. Ni los infrasonidos ni los ultrasonidos pueden ser percibidos por el ser humano, pero sí por otros animales. El decibelio. Quizá hayas oído hablar del decibelio en muchas ocasiones, al hablar de música, de ruido, de sonido en definitiva, pero ¿qué es realmente el decibelio? Es una unidad que se utiliza para relacionar entre sí dos valores, para indicar cuántas veces es uno mayor que el otro. ¿Qué tiene que ver eso con el sonido? El decibelio se utiliza en sonido como unidad para indicar el volumen. Se establecen los 0 decibelios como valor de referencia, que es el umbral mínimo de audición, el volumen que tiene el sonido mínimo que el ser humano es capaz de percibir. Y a partir de ahí se utiliza para realizar la relación de la que estábamos hablando con el sonido cuyo volumen queremos medir. La particularidad del decibelio es que no utiliza una escala lineal, sino que es logarítmica, y esto no es intuitivo. No es intuitivo, ya lo vas a ver. Por ejemplo, una señal, un sonido que tenga 10 decibelios, si lo comparamos con uno que tiene 0 decibelios, tiene 10 veces más volumen. Eso hasta ahí parece lógico, ¿no? Pero si hacemos la misma comparación entre dos sonidos, uno que tenga 20 decibelios y otro que tenga 10 decibelios, y dividimos estos dos valores, nos da como resultado 10. Eso significa que un sonido de 20 decibelios tiene 10 veces más volumen que uno de 10, y no el doble, como podrías esperar. Por ejemplo, si hacemos la comparación entre 40 y 20 decibelios, y dividimos estos dos valores, 10.000 entre 100, nos da como resultado 100, lo que significa que un sonido de 40 decibelios tiene 100 veces más volumen que uno de 20 decibelios. Como ves, no es intuitivo, pero hay un pequeño truco, que es recordar que para doblar el volumen de un sonido hay que aumentarlo en 3 decibelios. Por ejemplo, si tenemos un volumen de 50 decibelios y queremos doblar el volumen de ese sonido, no tenemos que aumentarlo a 100 decibelios, como podríamos esperar, sino aumentarlo a 53. Digitalización del sonido, señales analógicas y digitales.
Los sonidos en la naturaleza se encuentran como señales analógicas, señales de este tipo, continuas, y por tanto con un número de valores infinito. ¿A qué me refiero con infinito? Tú imagínate, en este eje tenemos el tiempo. Imagínate, pregunto, ¿podríamos saber el valor que toma esta señal en un instante de tiempo, por ejemplo, en un segundo? ¿En el instante un segundo? Claro que sí, ¿no? Pero ¿y en el instante de tiempo 1,5 segundos? También, ¿no? ¿Y en el instante de tiempo 1,55555 segundos? Quizá tenemos que hacer zoom, pero también lo podríamos saber. Entonces, ¿dónde está el límite de decimales? No hay límite, es infinito. Por eso decimos que estas señales tienen un número de valores infinitos, y eso es un problema, porque en la realidad, cuando digitalizamos y lo queremos guardar el sonido en un móvil o en un ordenador, pues estos sistemas tienen memorias limitadas, no podemos guardar valores infinitos. Por eso, digitalizar una señal consiste fundamentalmente en convertirla, pasarla de una señal continua a una señal de este tipo, una señal discreta, con un número de valores que puede ser muy alto, pero ya es un número de valores concreto. Ya no tenemos un número de valores infinitos, tanto en el tiempo como en amplitud. Por cierto, que no hay que perder de vista, quiero que seas consciente de ello, un sonido, al final, cuando lo guardamos, cuando lo digitalizamos y lo guardamos en un archivo, no deja de ser una serie determinada, una lista determinada de ceros y unos. El sistema de digitalización que se utiliza en sonido recibe como nombre PCM, modulación de pulsos codificados. Y vamos a comenzar ya a explicar en qué consiste. El primer paso de este sistema recibe el nombre de muestreo y consiste en una discretización en el plano del tiempo, lo que te decía, convertir una señal que tiene una serie de valores infinitos en otra señal que tiene también muchos valores, pero no un número infinito. Como no hay posibilidad de guardar un número infinito de datos en un sistema digital, como hemos visto antes, tenemos que optar por tomar un número finito determinado de muestras de nuestra señal. Al número de muestras que se toman por segundo se le denomina frecuencia de muestreo. Pero claro, ¿qué frecuencia hay que tomar? Porque si tomamos una frecuencia pequeña, la calidad de la señal que vamos a obtener va a ser muy mala. Y si tomamos una frecuencia demasiado grande, aunque la calidad sea muy buena, el tamaño del archivo va a ser tan grande que eso va a ser inviable. Esto tiene solución. La solución viene dada por el teorema de Nyquist, que indica que la frecuencia de muestreo debe de ser de al menos el doble del ancho de banda de la señal que se quiere digitalizar, para que la calidad de la misma sea buena. Como los sonidos que escucha el ser humano tienen un ancho de banda de unos 20 kHz, ya lo hemos visto antes, se suele elegir profesionalmente una frecuencia de muestreo un poquito superior al doble de esos 20 kHz y se coge una frecuencia de muestreo de unos 44,1 kHz. ¿Se pueden coger frecuencias de muestreo superiores? Sí, tendríamos pues unas calidades un poquito mejores y archivos más grandes. ¿Se puede coger frecuencias inferiores a esta? También, pero tendríamos calidades pues que ya empezarían a dejar de ser aceptables. El segundo paso recibe el nombre de cuantificación o cuantización. Se trata de discretizar la señal, pero en este caso en amplitud. Elegir el número de valores que la señal digital va a tener en amplitud. Desde luego, está claro que cuantos más valores elijamos, pues más se podrá parecer la señal digital a la señal original. Y la calidad al final pues será mejor. Pero también tendrá mayor tamaño el archivo en el que se guarde y podríamos tener un problema. Por tanto, como no podemos guardar valores infinitos, hay que elegir un número de niveles determinados, un número finito. El número de valores va a venir dado por el número de bits que elijamos en la codificación, siguiendo la siguiente fórmula, que es muy sencilla. El número de niveles se calcula como 2 elevado al número de bits que utilizamos. Es fácil de entender. Si tenemos 2 bits, pues tendríamos 4 combinaciones de ceros y unos, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, con lo cual tendríamos 4 niveles distintos. Por ejemplo, con 8 bits tendríamos, o sea, con 3 bits tendríamos hasta 8 combinaciones, tendríamos 8 niveles. Profesionalmente se está utilizando hoy en día un mínimo de 16 bits en la codificación,
pero lo más habitual es utilizar 24 o 32 bits incluso. El último paso es la codificación. Tenemos que asignar a cada uno de los niveles que hemos elegido en el paso anterior una combinación distinta de ceros y unos, con tantos bits como estemos utilizando en el proceso. Y tomar esos valores y ponerlos ordenadamente formando una lista. Esta lista de ceros y unos va a ser en esencia el contenido de nuestro archivo de sonido una vez digitalizado. Compresión y formatos. Los archivos de sonido digitalizados con el sistema que estamos viendo, con el sistema PCM, son muy grandes y normalmente para un uso común y no profesional no tiene ninguna ventaja tener esos archivos, aunque tengan muy buena calidad, pero de un tamaño demasiado grande. Por ello se recurre habitualmente, con mucha frecuencia, a la compresión de los archivos. Existen dos tipos de compresión, la compresión sin pérdidas y la compresión con pérdidas. En la compresión sin pérdidas, una vez descomprimido el archivo, obtenemos exactamente el archivo original que teníamos. Pero la compresión no es muy grande, es decir, tenemos un archivo, o sea, no tenemos mucha ganancia, mucha ventaja. Se obtienen archivos de sonido de gran calidad, pero con tamaños, como digo, pues también grandes. Por tanto, esto se utiliza más bien pues, en entornos profesionales. Ejemplos de esta compresión son los formatos FLAC, FLAC o WAV. En la compresión con pérdidas, que es la más utilizada, el archivo resultante tiene menos información que el original, por lo tanto eso nos haría pensar que está perdiendo calidad. La verdad es que se utilizan algoritmos que eliminan frecuencias que no se escuchan, por ejemplo frecuencias superiores a los 20 kHz o inferiores a los 20 Hz, o buscan redundancias, repeticiones dentro de los archivos que se puedan eliminar sin afectar demasiado a la calidad. De hecho, pues se hacen estudios y la verdad es que hay muy poca gente que nota la pérdida de calidad. Hay gente con un oído muy bien entrenado, sobre todo profesionales, que sí que lo notan, pero la mayoría de la gente no nota la pérdida de calidad. Son ejemplos de formatos que utilizan este tipo de compresión, el formato OGG y sobre todo el MP3, que es el más conocido sin duda alguna y el más utilizado. La calidad en estos archivos viene dada por el bitrate, los que son los bits que ocupa el archivo por cada segundo de duración del sonido. El bitrate mínimo para no perder demasiada calidad en MP3 y que el usuario lo note es 128 kilobits por segundo. A partir de, si bajamos de 128 kilobits por segundo, ya la gente empieza a notar la pérdida de calidad. Con 128 la verdad es que la gente no suele notar la diferencia. El máximo posible de codificación en MP3 sería de 320 kilobits por segundo. Ya digo que muchas veces pues no merece la pena utilizar estos bitrate tan grandes porque con 128 o 160 pues se suele tener una calidad en la que no se nota la pérdida con respecto a bitrates superiores. Bueno, vamos a ver ahora algunos términos de vocabulario muy frecuente que te vas a encontrar en edición de sonido y que tienes que conocer. Comenzamos con la pista. Se denomina pista a cada una de las unidades de sonido independientes en nuestro proyecto. Es algo equivalente a las capas en los programas de edición de imagen. Tú puedes tener una pista en la que tengas, por ejemplo, guardada pues, la voz del cantante, otra en la que tengas solamente el sonido de una guitarra, otra en la que tengas el sonido de la batería. Así que tú puedes tratar las pistas, aunque tú luego las mezcles y suenen todas juntas, pero tú las puedes tratar de forma individual, de manera que hagas un tratamiento, un efecto solamente a una pista y no a todo el audio en conjunto. Ganancia. Una ganancia positiva aumenta el volumen de un sonido y una ganancia negativa lo reduce. Recuerda que hemos visto antes que un aumento de 3 decibelios es equivalente a doblar el volumen, así que cuando vayas a darle ganancia a un sonido no le des una ganancia de 10 decibelios, a no ser que quieras que eso sature, que lo vamos a ver ahora después lo que es eso de saturar. Panorama. Un sonido estéreo puede ir más dirigido al canal de la derecha o de la izquierda, o ir equilibrado, ¿vale? Es, digamos, tú puedes hacer que el sonido te llegue, o que una parte del sonido te llegue por el auricular o por el altavoz derecho o por el izquierdo. Esto también se suele llamar panear o paneo, hacer un paneo, ¿vale? Es cambiar, digamos, pues hacia dónde dirigimos más el sonido, si hacia la izquierda o hacia la derecha, o si lo dejamos equilibrado,
dentro de un sistema en estéreo. Saturación. Se dice que un sonido está saturado o que pica si alcanza un nivel de volumen tal que queda distorsionado, que me pasa a mí muy frecuentemente en los tutoriales. Esto se indica en el búmetro con colores amarillos o rojos, ¿vale? El búmetro es un visualizador del nivel de volumen. Aquí ves un ejemplo de búmetro, ¿vale? Entonces cuando está en verde significa que el volumen está en un nivel aceptable. Si empieza en naranja, ten cuidado, y si llega a rojo es que eso ya al oído del usuario, pues eso ya no se va a escuchar bien. Espectro o ancho de banda. Un ancho de banda o un espectro es el grupo de frecuencias que tiene un sonido. Vamos a hablar brevemente, para terminar el vídeo, de algunos tratamientos habituales, muy habituales, que se hacen en edición de sonido digital. Por ejemplo, la reducción de sonido de fondo. Cuando tú estás grabando es muy frecuente que se cuele algún sonido y bueno, pues eso lo tienes que eliminar, o por lo menos intentarlo. Es mucho más fácil eliminar los ruidos que son uniformes. Si tú estás grabando y tienes yo que sé, sobre todo los sonidos de estos de electrodomésticos, un sonido eléctrico. Si estás grabando y tienes una estufa eléctrica o algo así y hace un sonido que casi imperceptible, pero que está sonando todo el rato y tú ves que molesta, luego es fácil de eliminar, porque esos sonidos se centran en unas frecuencias determinadas y es tan fácil como quitar esas frecuencias, eliminar esas frecuencias. Pero sonidos como una cosa así como... eso es más difícil de quitar, ¿vale? Sonidos que solamente ocurren en un momento, si ocurren al mismo tiempo que estás hablando, luego si quitas esa parte del pitido o del clic, seguramente estés quitando también frecuencias de la voz o de la parte del sonido que no quieres eliminar. Es difícil hacerlo, ¿eh? Ecualización. Ecualización es un tratamiento muy importante que se da pues en todos los sonidos profesionales. Nosotros no vamos a ecualizar, o si vamos a ecualizar vamos a hacer cosas muy sencillas, pero en entornos profesionales se utiliza constantemente. Consiste en modificar la ganancia del espectro de un sonido, potenciando más unas bandas y debilitando otras. Si tú quieres, por ejemplo, hacer que tu sonido suene más grave o que suene más agudo, pues puedes hacer que en esas frecuencias, potenciarlas subiéndoles la ganancia, y a otras que quieres que se note menos, pues bajarles la ganancia. En eso consiste ecualizar. Fade in y fade out. Al inicio y al final de cualquier producción sonora, y cuando mezclas dos pistas, cuando una pista, digamos, desaparece su sonido y se quiere mezclar con la siguiente, que digamos que empieza a sonar, pues se suele recurrir a un suavizado del volumen para que esto no aparezca ni desaparezca o se corte de repente, ¿vale? Es subir el volumen progresivamente o bajar el volumen progresivamente. Es un tratamiento muy sencillo de hacer y muy frecuente. Autodac, sistema que permite identificar la voz en una pista para disminuir automáticamente el sonido de fondo de otra pista de audio, que suele ser la música de fondo mientras dure la voz. Esto se hace muy frecuentemente en radio. Mientras el locutor está hablando, la música de fondo permanece en un volumen muy bajo. Y en los momentos en los que el locutor hace una pausa y deja de hablar, automáticamente la música sube. Eso en la radio lo está haciendo una persona, un técnico de sonido que está trabajando con las pistas. Pero en edición de sonido esto se hace también muy fácilmente, ya lo veremos con el Audacity, se hace muy fácilmente. Normalizar o limitar. Es importante tratar de equilibrar los sonidos dentro de nuestro proyecto, de manera que si tenemos pistas que procedan de diferentes fuentes, por ejemplo, yo cuando grabo, pues no lo grabo todo seguido, pues, y entonces hay momentos en los que hablo a un volumen más alto y otros en los que hablo a un volumen más bajo. Eso hay que intentar equilibrarlo. Pues bien, eso es la normalización. Y la limitación es hacer pues eso, que limitar los sonidos máximos para que no haya sonidos que saturen. A estos tratamientos finales de un proyecto de sonido se le suele dar el nombre de masterización. Y esto es todo lo que te quería enseñar sobre conceptos básicos de edición de sonido digital. Si te interesa seguir aprendiendo más, te emplazo a los vídeos de Audacity que hay también en mi canal para que aprendas a utilizar ese programa tan interesante de edición de sonido. Y mientras tanto, que vaya todo muy bien. Hasta luego.